David Trueba y David Verdaguer han entrado en el estudio contando chistes políticamente incorrectos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola. Hola. Así me gusta. Bueno, son más conocidos a partir de ahora como los Davids, así los vamos a llamar. Por favor. ¿Nombre artístico? Nombre artístico, los dos con gafas de pasta, los dos con camisa, los dos chicos bien educados, los Guapos, dos dilo. guapos, los dos con voces imponentes, con discursos imponentes. Bueno, es que vámonos. Claro. O sea, ¿qué vamos Es a que hacer nos aquí? quitan el sitio, voces Exacto. radiofónicas. Tienen... La voz tiene el mejor David Verdaguer que David Trueba, ¿eh? Tiene una Vale. voz preciosa, David Sí, Verdaguer. tiene una voz muy radiofónica. Pues mira, que ahora es cuando bajas la voz y te pones serio de, claro, gracias. Bueno, ellos vienen a presentar una película, ¿saben aquel? Que es la sustitución en la cartelera de Dune. ¿Cómo se sobrevive a esto? Joder, cómo lo has vendido, es verdad. O sea, vamos a ver. Para nosotros es igual de importante. Es el Dune o sea, español. es el Dune español. Estamos con esta película. Sí. ¿Cómo se supera? parece en algo a Dune, esta película? Ostras, buena pregunta, nunca lo había pensado, pero... ¿Hay un protagonista? Es icónico. Hay un director. Protagonista ¿Hay un es director? icónico. Es Más icónico, digamos, Eugenio que Dune, ¿no? Pero hay una O sea, historia, hay una historia de que amor. los personajes de Sí. Dune, Hay ¿no? una historia de amor también en Hay una Dune, historia de ¿no? amor. Con Zendaya. ¿Es Zendaya? Sí. Muy bien. Y aquí Carolina Yuste, Hay Carolina Yuste, que está que increíble. es nuestra ¿no? Zendaya. O sea, Exacto. por Sí, favor. pues un poco sí. Y en nada más se parece. Entonces Yo Timothy creo que no. Chalamet. Yo soy Mejor que Timothy. Chalamet. Sí, Chalamet. El Timothy catalán. Sí, exacto. Bueno, fuera de esta introducción loca, como siempre, saben a que él es una película, es una historia de amor que cuenta pues la historia de amor de Eugenio, ese humorista que seguro que a muchísimos oyentes les despertará sonrisas y también mucha nostalgia de un tiempo pasado. ¿Por qué o cómo os encontráis, lo primero, y por qué decidís que la historia de Eugenio tiene una película detrás? Bueno, la historia tiene una película detrás porque hay un secreto siempre, ¿no? Detrás de algunas personas y yo creo que lo que hace Eugenio increíble es la concatenación de accidentes que le llevaron de trabajar en un taller de joyería a ser el cómico más conocido de España, ¿no? Y esa concatenación de accidentes de alguna manera también salpican a su vida personal, su vida familiar, sentimental, ¿no? Con esta Conchita que fue la que le sacó del taller de joyería, porque él era una persona que trabajaba haciendo joyas y diseñando alguna joya muy humildemente, y de pronto un día conoció a una chica que cantaba muy bien, que era de Huelva, que había llegado a Barcelona, y entonces decidió que para, de alguna manera, supongo que el amor entre ellos no fuera un amor ocasional, sino un amor duradero, acompañarla en su oficio, y entonces aprendió a tocar la guitarra, a hacerle la segunda voz, y ahí no acaba, digamos, la historia, sino que, bueno, hay que seguir viendo la película para ver cómo acaba siendo cómico, pero yo creo que merecía la pena y las personalidades merecen la pena, ¿no? Contar esos sucesos. ¿Y cómo os encontráis? ¿Cómo se convierte David Verdaguer en Eugenio? Que es una persona físicamente muy concreta, con una voz, con una forma de hablar, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo dices, sí, acepto? Pues me acojoné mucho, la verdad, pero cuando me llamaron, pues quizá está este proyecto, y me puse muy contento y muy nervioso, y me obsesioné un poco con el tema. Por suerte David me dijo desde un inicio que yo no soy Carlos Latre, que es una cosa que está bien que te digan de vez en cuando. Oye, recuerda que no es Carlos Latre, y que no hacía Por si falta, acaso. claro, que no hacía falta imitarlo, aunque sí que creo que me acerco a él, pero que no había obsesión, que pillara la energía, y como yo estoy curtido haciendo catalanes tristes en toda mi filmografía, pues me atreví a hacerlo. ¿Y lo tenías cogido? ¿Tenías un recuerdo de Eugenio Sí. o mucho YouTube? Mira, de hecho, tenía mucho recuerdo, sobre todo de la televisión, no tanto de los cassettes. Me pilló pequeño cuando él lo petó. Y YouTube, sí, empecé con los chistes. Lo primero que me aprendí de la peli fueron los chistes, porque era lo más largo, donde hablaba más Eugenio. Y me hice YouTube Premium, que es una cosa que me parecía una absurdidad. Y me hice YouTube Premium porque ¿Has es pagado? He pagado, O sea, soy yo. sí. Hay una persona en España y soy yo. Para descargarlos. Claro, porque yo pensaba, vale, puedo ver este chiste, pero cuando estaba apuntando el chiste o viendo qué pausa hacía aquí, la ceja, no sé qué tal cual, anuncios, ¿no? Y es como de, bueno... No, esto no se puede claro, soportar. no puedo guardarlo tampoco, y ahora sí que tengo una carpeta que pone Eugenio y tengo los chistes guardados allí, puedo verlo cuando quiera, y ahora veo YouTube sin publicidad.
pero soy Y la te única recogen persona. la basura 2 veces al día también en casa. Sí. Viene un señor. Y me ayuda. Hola, soy el señor YouTube. José María YouTube. Deme sus José bolsas. María YouTube. Muy bien. ¿Y con la familia habéis hablado? Sí, ¿Cómo ha sido el contacto? el hijo mayor, digamos, Gerard, ha sido no solo cercano, sino ha sido asesor en la película. Yo utilicé para el guión también, él tiene 2 libros como de recuerdos, o ha sido de pequeñas anécdotas del padre y de la madre, ¿no? Y fue ahí donde encontré algunas claves importantísimas, sí. Ha estado cerca. Nos ha ayudado mucho, sí. Pero claro, eso es verdad, por ahí va también tu pregunta, ¿no? O sea, es decir, también eso te condiciona porque estás trabajando siempre con material real. Entonces, cuando inventas una escena, cuando generas un nuevo momento y tal, tiene que responder a algo que tú encuentres que en la realidad eso podía valer. Para mí fue muy importante haber hecho antes el guión del olvido que seremos, porque el olvido que seremos es una historia, como sabéis, escrita por un hijo sobre su padre. El hijo vive y es un escritor estupendo, Héctor Abad, y entonces cuando yo tenía mucho miedo a que leyera mi guión, y cuando él lo leyó me dijo: me han encantado muchas cosas, pero sobre todo 2 o 3 cosas que has inventado que podrían perfectamente haber sucedido. Y yo le dije, bueno, he intentado no inventar mucho, pero se necesita para construir una película. Me dijo, es que son muy fieles al espíritu de mi padre y de la relación que teníamos. Y entonces me di cuenta de que lo mismo que haces con los personajes de ficción lo tienes que hacer con los personajes reales, que es un poco sentir que ya los conoces y por lo tanto en los momentos en las situaciones en las que les metas, puedes saber cómo reaccionarían, ¿no? Qué bonito. Y fue difícil encontrar ese equilibrio entre... Todo el mundo visualiza a Eugenio que no fuera una película, solo un biopic de él y de sus chistes, sino que la historia la vertebrara la historia de amor entre ellos dos. ¿Fue difícil intercalar o buscar los momentos? Porque claro, la película en momentos duros también recurre al humor. Sí, lo difícil era... digamos, que no estuviera descompensada, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el personaje de Conchita que hace Carolina Yuste tuviera la misma entidad que tiene el personaje que hace David, ¿no? Es decir, que no fuera una película donde es Eugenio, o sea, un poco... Ahora no he visto todavía esa película que ha hecho Sofía Coppola sobre Priscilla Presley, pero me imagino que nace de la frustración de ver películas de Elvis donde Priscilla Presley es un paragüero, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me parece... Y mayor de edad, que no lo era. Pequeñito detalle. Eso es, pequeños detalles. Entonces, claro, hay una cosa ahí que te molesta cuando las ves, porque dices, a ver, es importante el famoso, pero es importante la persona que está a su lado, ha convivido. Aparte, antes os he contado un poco la historia de sus inicios, Conchita es fundamental. Entonces, para mí la película era una historia de amor entre ellos dos, una historia de ellos dos, sobre todo, y por lo tanto que no se te descompensara, que la gente no dijera, voy a ver la película de Eugenio. No, es que es algo más, ¿no? Es la película de ellos dos, es una película como una película de ficción, ¿no? Y hay algo en esto del humor que, claro, la película lo que refleja es, pese al dramatismo, pese a una personalidad de catalán triste que tenía Eugenio, evidentemente, pero y también por las diferentes etapas que pasa una relación, que no vamos a desvelar para que el espectador se sumerja, pero sí que es cierto que está esa idea de que el humor es la manera de sobrevivir a cualquier cosa, ¿no? No sé si en eso estáis de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. A mí el humor creo que salva la vida y no como metáfora. Yo creo que es muy importante reírte. Es un topicazo lo que diré, pero reírse de uno mismo y el humor te da la distancia suficiente para tomártelo muy en serio. No sé cómo decirte. Es como, yo creo que el humor es clave y Eugenio supongo que lo salvó eso. Ya no tanto el humor, sino trabajar de eso, ¿no? Sí, él sigue adelante siempre, aunque la vida no le va muy bien, digamos, pero el tío sigue siempre adelante, siempre adelante. Y luego, no sé si eso también tiene que ver, es la profesión del humorista, pero es también la profesión de un actor o de un director o de un escritor que de alguna manera, bueno, pues pasa algo terrible, pero la función hay que hacerla, ¿no? Pero como tú, ¿no? Sí. ¿No? Sí, es como una cosa de... Creo que toda la gente que tiene trabajos vocacionales, que nos gusta el trabajo que hacemos, que somos unos afortunados, el trabajo de alguna manera nos salva, te obliga a seguir adelante. Y eso está bien. En nuestro caso, en los actores, cuando hay trabajo, cuando no hay, pues ya te inventas cosas, ¿no? Te apuntas a spinning. No me digas que has estado en spinning. No. Ah, vale. Como mi cuerpo, como mi no tríceps demuestra, no estaba spinning. YouTube Premium y spinning en una David misma Verdaguer, entrevista. salga de la sala y váyase Cancelamos. váyase al larguero, que tiene algo que contar.
Y la película también tiene momentos muy, muy divertidos, muy bonitos, porque también es un homenaje a la televisión y al mundo del espectáculo de esa época. ¿Cómo pensaste todo ese momento? Porque claro, tenía que estar anclada al momento en el que sucede la historia. Claro, es un poco la transición en sí misma, que empieza un poco antes de que muera Franco, pero espiritualmente tiene mucho que ver con el final de la censura, y una de las cosas que me había contado mucha gente es que la censura obligaba a que tú, si estuvieras en un escenario, aunque fueras un cómico, tenías que presentar el texto que ibas a hacer para que censura lo aprobara. Entonces, a partir de la muerte de Franco comienza a subirse gente al escenario que no tiene un guión, ni ha tenido que presentar un guión. Entonces comienza la improvisación, comienza otro tipo de espectáculos que no existían. Y la televisión, claro, se nutre de esa gente que empieza a ser alguien en la calle. Y Eugenio ya era muy conocido en Barcelona cuando le invitan a salir en el primer programa de televisión. Y entonces yo me estoy documentando sobre esto y digo, ¿cuál es el primer programa en el que salió Eugenio? Voy a buscar las imágenes. Me encuentro que es un programa que se llamaba Cosas, que se hacía entre Madrid y Barcelona, una cosa también extraña, que en Madrid el presentador era Joaquín Prats y en Barcelona la presentadora era Mónica Randall. Y entonces digo yo, ahí sí que se me ha aparecido la Virgen, porque Mónica Randall es amiga mía. Entonces descuelgo el teléfono y la llamo. Le digo, Mónica, me tienes que ayudar ahora mismo. Aparte es la mujer más... Bueno, Eugenio era genial, era un tío muy tímido, era tal. Me empieza a contar las anécdotas. Claro, al principio estaba muy paralizado, tal, y entonces ya empiezas tú a imaginar las escenas, ¿no? Y eso desembocó en que en un momento dado además la llamé y le dije, oye, Mónica, me tienes que hacer además otro favor. Tienes que interpretar a Mónica Randall en mi película. Quiero que lo hagas tú. Hombre, David, pero si yo era una pubilla de 30 años maravillosa y tal, y ahora soy una anciana y tal, y no sé qué. Digo, tú no eres nunca anciana. Tú eres la tía más joven que yo he conocido en los últimos años. Y me dijo, sí, lo hago. Y la verdad es que fue muy importante ese día porque a David le dio de alguna manera una bendición. Me dijo, lo hace de maravilla. Me dijo, dice, dile que no corra. Sí. Me dijo ese consejo, que no corra. Y aún así yo creo que he corrido más de lo habitual. No tenía que haber corrido tanto. Pero bueno. También es una peli como de venga, chico, que es hora... que no es lo mismo, pero... No, hombre, que no tienes un espectáculo de que puedes estar 45 minutos contando chistes y no tienes que contar uno. Sí. Y la otra cosa es que se emocionó mucho en el plató porque era exactamente igual que el que ella rodó, y entonces me dijo, no sabes cómo te agradezco, porque me has hecho vivir una emoción muy tal. Y Mónica no es una persona así sobre sentimentaloide y tal, todo lo contrario. Y me hizo mucha ilusión poder hacer ese regalo, ¿no? No, la verdad es que es muy curioso ese retrato de, bueno, se menciona a Serrat, a Nino Bravo, que también es importante. Se menciona un poco, bueno, esa España cultural y artística, Chicho Ibáñez, Serrador, Pedro Ruiz, es verdad. El 1, 2, 3. Miriam Díaz Aroca, o sea que hay un montón de... Son cameos, pero cameos con mucho sentido, ¿no? No sé si era la intención. Sí, bueno, es que yo no soy muy partidario del cameo, ¿no? Porque... No me gusta mucho, pero me parece que distrae en una película, ¿no? Que de pronto el policía sea un famoso y tal, ¿no? Bueno, Iñaki Gabilondo. Si es en una comedia, entiendo, por ejemplo, eso, Torrente, pues que ha hecho del cameo una de las bellas artes. Y ya todo el mundo, a ver qué cameos hay en esta. Pero en general, en otro tipo de películas yo creo que distraen. Entonces, a mí lo que me gusta es que elegir al actor ideal para el papel, aunque sea la parte más pequeña del mundo. Y entonces, si te fijas en todos los cameos que hay en esta película, hay una explicación por la cual no hay un actor mejor para hacerlo. El caso de Mónica Randall os lo acabo de explicar, es decir, no me parecía que hubiera nadie mejor que hacer de la presentadora Mónica Randall en el programa Cosas que Mónica Randall, ¿no? Y de presentadora del 1, 2, 3, pues entre los que quedan, pues era Miriam, era la que mejor lo podía hacer, ¿no? Y así, ¿no? Un poco han sido todos, o sea, no ha sido esa cosa de vamos a meter a no sé quién, ¿no? Sino todos tienen un sentido, algunos incluso no son conocidos para el gran público, pero los va a ver haciendo algo y va a decir, mira, es perfecto este tío para esto, ¿no? ¿Y qué creéis que tenía el humor de Eugenio para conectar con la gente? Porque hay algunos momentos muy chulos de la película donde se le ve conversando con alguien y que luego utiliza partes de eso en sus chistes. Era alguien muy conectado a la calle, ¿no? Sí, muy conectado a la calle y un tío muy serio que... Lo bueno de Eugenio creo que es que cogía chistes de toda la vida, ¿no? Chistes de la calle y los reconvertía, hacía como una partitura. Yo creo que él empezó como músico y eso se nota un poco porque es una partitura. Yo si me dejaba una palabra, una frase o cambiaba de orden alguna cosa, el chiste se caía, no funcionaba. Y creo que por eso es muy
es muy, ¿cómo se llama? Internacional, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayúdame, Trueba. Sí. Dime una palabra. Sí, global. Global. Spinning. Y luego también Spinning global. que el catalán, no, es lo que decíamos, que el catalán en esa época tú asociabas el humor al sur de España, ¿no? Claro. Digamos, que un tío se pasee por toda España, no solo disimulando que es catalán, sino con palabras catalanas y con el acento supermarcado catalán, era y serio como un truño. Eso me parece, joder, era muy innovador. Era Y que la gente lo lleve en el coche. Claro, Dice cassette. exacto, una cosa muy, muy nueva en ese momento. El tío revolucionó el humor desde la parte más seria, sí. Y hablando del catalán, la película es en catalán. La VO es en catalán, sí. Es en catalán, cosa que es... Mayoritariamente, o sea, una gran parte. ¿no? Sí. Los chistes no, claro. Claro, pero es una cosa muy curiosa porque, claro, justo hemos tenido el lío en el Congreso y lo que demuestra es que el cine ha superado mucho antes que la política, no conflictos, porque la lengua nunca puede ser un conflicto. Pero incluso más antes que nosotros, ¿no? Por no colgarnos ninguna medalla. La Conchita Real, era de Aracena, en Huelva, la primera mujer de Eugenio, madre de sus 2 hijos. Y cuando empiezas a estudiar el personaje que hace Carolina en la película, lo que más me llamó la atención es que, habiendo llegado con 16 o 17 años a Barcelona, hablaba perfectamente catalán y cantaba perfectamente en catalán hasta el punto de que la oían cantar y decían, esta mujer es catalana, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, es algo que ahora sería más difícil, ¿no? Quizá. ¿Cómo es posible que lo hicieran? Pues porque no había nadie mirando, y cuando no hay nadie mirando, la gente se comporta de manera lógica. Y ahí ayudó mucho Carolina Yuste, que no le tuvo ningún miedo. Increíble lo que hace. Había tenido ella, yo creo que había vivido un año así en Barcelona y le ayudó mucho, pero desde el primer momento yo le vi una predisposición a hacer el personaje incorporando el catalán, a mezclar el catalán con su acento del sur y tal, que yo dije, esto hay que oírlo, porque es tan bonito cuando alguien está mezclando idiomas, acentos y tal. Es algo que no tienes la oportunidad de hacerlo en muchas películas, porque las películas tienen una lengua, digamos, lo normal, ¿no? Pero cuando tienes esa posibilidad y la juegas de manera orgánica y de manera, como ha hecho el personaje de Carolina, creo que es precioso cómo le dice una mitad de frase en catalán a su hijo y la otra mitad en castellano, como tal. Creo que es muy bonito, muy bonito. Y eso es gracias a ella y al esfuerzo de ella por hacerlo, ¿no? También tenemos que decir que la hemos doblado también al castellano. O sea que pueden verla en versión original, que siempre es mejor, pero luego también pero además la hemos doblado con amor. La hemos doblado muy bien. Para los que no quieren ver subtítulos. Sí, ahí también. Muy bien. Claro, hay espectadores de todo tipo. Hay gente para todo. Nosotros doblamos los cortes, o sea, Claro, que no vamos a criticar nada. ¿Y se te ha quedado algo de Eugenio? Es decir, tú tienes una voz increíble. Para 1:25 perfectamente podrías estar presentando, pero tiembla y no, pero esto como el chico, claro. el actor que hizo Austin Butler, el que hizo la peli de Elvis, de Baz Luhrmann, que luego toda la campaña de los Oscar se quedó con la misma voz que tenía en la peli. No es verdad, la tiene, que he visto otra película de él y la tiene. Bueno, porque ¿tiene esa voz? No, se quedó con una voz hasta que pasaran los hasta premios. que le dieran el Oscar. No sé si tú hasta los Goya, hasta el Oscar mantén. Yo hasta los Goya. En realidad tengo la voz muy, muy fina, muy de castrati. No, si se me ha quedado algo, no, pues sigo siendo catalán, sigo fumando, de la cual cosa no estoy orgulloso, quiero dejarlo. Ahora me compro un vapeador. Pero sin nicotina. YouTube Premium. Prueba, ¿qué has hecho? Me ha cambiado. Es un monstruo, hemos creado un monstruo. Si estuviera aquí Javier. Me llevo cosas de Eugenio y es verdad que me identifico con él en muchas cosas. Yo también sufro mucho, sobre todo cuando hago teatro. Me pongo muy nervioso. También la síndrome del impostor, la ansiedad y sí, me siento... No creo que sea un tío triste, pero sí que soy más pesimista que... Soy un pesimista vitalista. O sea, que no doy por culo a nadie, no jodo a nadie, creo que el humor me sirve mucho, pero es verdad que tiendo a pensar en cosas más pesimistas que positivas. ¿David Trueba es pesimista? Tú no lo eres. No. Yo no. Pero yo tampoco no. eres. No, soy un optimista bien informado, por lo tanto soy un optimista que sabe a lo que nos exponemos ahí fuera y lo que hay y tal, pero que cree que el empuje de una persona hace un bien a la humanidad increíble, ¿no? Siempre lo he pensado, que alguien que sale de casa y es amable, que intenta hacer bien su trabajo, que tiene la acera limpia en la puerta de su casa o el rellano limpio en su casa, es una aportación. Pío Baroja siempre decía una cosa que a mí me gusta mucho, dice, toda esa gente que dice que quiere salvar a la humanidad no serían capaces de salvar a uno, de hacer algo por uno. Pues hay que empezar al revés, es decir, vamos a hacer algo por uno
y a lo mejor podemos salvar la humanidad, sí, pero seamos humildes. Pues vamos a acabar con esa maravillosa frase de David Trueba. Muchísimas gracias, los Davids. Que vaya muy bien el estreno. Saben Gracias, aquel David, ¿qué tal? en cines. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.